Probando, sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es el azul. ¿Qué onda? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. El día de hoy les traigo un tema que les quedé de ver la semana pasada por cuestiones, pues hay que se cruzaron algunas cosas técnicas con cosas de trabajo y cosas también de salud, pero bueno, ya estamos aquí. Les doy la bienvenida a la gente que está haciendo favor de escucharnos desde la página www.circovoladorradio.org. Ya saben, 24/7, los 365 desde el año, a menos de que nos corten el internet o se caiga el sistema, pero ahí estamos, de 365. Medios de comunicación, pues ya, ahora es que ya se la saben, el teléfono en cabina 5589-5467, tengo que cambiar ese número, y luego no sé si es 9 o 4, 546730, en Twitter nos pueden encontrar como @asmeasael, @circovolador. En Instagram nos pueden encontrar también como Circo Volador Radio, o un servidor como Lord-Asmeasael. Por acá en la transmisión en vivo desde la página, desde la fanpage del programa, ya está acá mi queridísimo Alonso Alcántara. Dice, hi, buenas tardes, aquí llegando a la doctrina, señora. ¿Doctrina qué pasó? ¿Cómo que doctrina? Bueno, es que no, ni es doctrina ni es catecismo, vamos a dejarlo en... Es que tampoco es plática motivacional, que no estamos en AA. Y hablando de AA, dice, no se te cae el internet al menos por exceso de pago. Es que a veces uno se equivoca y sí, paga uno, y no, es en serio, o sea, no es chiste. Hay ciertas compañías que no te dejan pagar, por ejemplo, adelantar 2 mensualidades o 3 mensualidades por alguna razón. Entonces ahí es donde tuerce el rabo la... No me vayan a volar ahorita de Facebook si lo digo. Ahí ustedes ya saben cuál es la palabra, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos con una rolita, como ya es costumbre y tradición, con este personaje? La verdad es que este cantante, que es solista y también está todavía en la banda, si no me equivoco. Creo que no hemos puesto a Eibat. Bueno, es que ahí hay un conflicto, ¿no? Por ahí si me pueden escribir la gente que me está viendo. ¿Ustedes cómo lo pronuncian? ¿Abat? ¿Eibat? De hecho, por ahí hay unos TikToks que él mismo hace, donde le juega bromas a la gente que lo entrevista en italiano, en portugués, en francés, en inglés, etcétera. Y según él, o como él lo pronuncia, es Eibat. Algo así dice, Eibat. Eibat. Bueno, esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo del buen Eibat y se llama Dream Cult. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Veritas Dei Universus con este tema que, como les había comentado, se los debía ahora sí que desde la semana pasada y creo que anteriormente, hace pues ya un poquito más de un año, yo creo, si no es que más, hicimos aquí un programa acerca de el señor Anton Szador LaVey. Ustedes saben, el hombre que fundó, que creó la Church of Satan allá en Estados Unidos. Y hablar realmente de la Church of Satan no es nada más hablar de este personaje, de Anton Szador LaVey, de lo que sucedió esa noche del 30 de octubre de 1966. Fíjense qué fecha, ¿no? 1966. Ahora nada más invertimos el numerito y el hecho de que él decidiera fundarla el 30 de octubre llama mucho la atención, porque supuestamente el día chido, por así decirlo, que hubiese sido más cabalístico, habría sido el 31 de octubre, el famosísimo Halloween, la noche, bueno, ustedes ya saben todo ese rollo, ¿no? Pero por alguna razón él decide hacerlo un 30 de octubre de 1966. De hecho, se han tenido oportunidad, y se me olvidó, qué mala onda, si han tenido oportunidad en algún momento de hojear la Biblia satánica, la mal llamada, entre comillas, Biblia satánica, porque realmente, bueno, más adelante vamos a ir con ese rollo del satanismo, de qué tipo de satanismo existe todavía, porque la iglesia, la Church of Satan, sigue vigente todavía en Estados Unidos. Incluso ya tienen, bueno, no sedes, pero por ejemplo aquí en México yo conozco gente que es adepta de ella, que han pagado, no sé si la hayan subido, la cuota, perdón, cuando yo andaba en vísperas de ese rollo, en aquel tiempo costaba $100. Tú mandabas, en ese tiempo no había PayPal, no había, estoy hablando que era un chamaco de 18, 19 años, tenías que mandar por giro postal $100 y ellos a su vez te mandaban también por correo una especie como de diploma con tu nombre y de que ya eras miembro de la Church of Satan, obviamente debidamente firmado en aquel tiempo. No, ya había muerto Anton Szador LaVey cuando yo andaba viendo todo ese rollo. Pero bueno, hoy en día la iglesia está en manos
de Peter Gilmour, si no me equivoco, que fue una de las personas más allegadas a Anton Szador LaVey. En algún momento también la iglesia estuvo en manos de su esposa, y por alguna razón Anton Szador LaVey, que nosotros sepamos o reconocidos, tuvo 2 hijos. Creo que hay otros por ahí fuera del matrimonio. Uno de ellos un varón, Xerxes, y una mujer que supuestamente se creía que ella se iba a quedar con el control, o a la diligencia iba a ser la suma sacerdotisa de la Church of Satan. Pero algo pasó y ella no quiso saber. De hecho, ella se alejó totalmente a eso. No sabe, bueno, no sé si le pasó lo que a muchos, de que encontraron a Jesús en el camino y pues voltearon bandera, o simplemente ella dejó de compaginar con las ideas que tenía su padre. Les comentaba esa de la Biblia satánica porque cuando uno la comienza a leer hay una parte que está bastante interesante, y esta es lo que les voy a leer, viene ahí en la Biblia satánica, y aparte es una piedra fundamental, una piedra angular para entender lo que es el satanismo, lo que yo llamo el satanismo laveyano, o el satanismo de Anton Szador LaVey de la Church of Satan. Y dice así: no hay un cielo donde la gloria resplandezca, ni un infierno donde los pecadores se abracen. Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos. Es aquí en la tierra donde sentimos nuestros goces. Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades. Elige este día, esta hora, pues no existe redentor alguno. Anton Szador LaVey hace fuertes declaraciones en lo que es la Biblia satánica, que está compuesta por 4 libros, que también es el nombre de 3 príncipes infernales y uno mayor, que es el libro de Lucifer, el libro de Belial, el libro de Leviatán y el libro de Astaroth, si no me equivoco. Es que ya tiene un ratote que no le doy una ojeada. Y cada uno de estos libros te van narrando y te van comentando diferentes cuestionamientos o bases fundamentales. De hecho, en algún momento entre finales de los 60s y finales de los 70s, el libro de la Biblia satánica, la Church of Satan, fue publicado y reeditado una y otra vez porque se acababan los tirajes. Recordemos que en el tiempo en el que Anton Szador LaVey funda la iglesia de Satanás, había una cuestión era un boom para muchas cosas. Por un lado teníamos arrastrado toda esta cuestión del hippie, del amor a sí mismo, de la libertad sexual también, hablando en el sentido de que no era necesario, bueno, todavía no era necesario pues esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales, etcétera. La Mancha Negra, que sería la pandilla de Charles Manson, que por cierto en algún momento se le trató de vincular con la Church of Satan, pero se dieron cuenta que nada que ver. O sea, la canción que cantaba Charles Manson pues no tenía nada que ver con la letanía que se aventaba el buen Anton Szador LaVey en la llamada, que lamentablemente ya no existe. Les voy a poner una foto. La iglesia, la Church of Satan, es fundada en lo que después sería conocido, y no me pregunten por qué, porque realmente salta a la vista, sería conocida como la Casa Negra. Pues sí, es una casa de principios de siglo, bastante bonita, y Anton Szador LaVey decidió pintarla totalmente de negro, y así fue como la leyenda. Estas son fotos un poco más recientes, miren. Si se dan cuenta hay edificios más recientes, pero la casona o The Black House, la Casa Negra, ahí seguía. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Después de que Anton Szador LaVey decide ese 30 de octubre de 1966 fundar la iglesia de Satanás, empieza a atraer la atención de muchas personas. Entre ellos, les voy a enseñar aquí la foto, algunos entrevistadores a ver, me está pegando mucho reflejo, ahí está, muchos entrevistadores de la época, donde pues le llamaba la atención, porque obviamente en 1966 hablar de satanismo abiertamente causaba muchas cosas, y una de ellas era Cosita, ¿no? Bueno, eso de Cosita es de que pensaban que ellos mataban animales, sacrificaban niños, ofrecían sus ceremonias, rituales, misas negras a Satanás.
algo no tan fuera de contexto, porque incluso Anton Szador Lavey, ustedes saben que este hombre fue muy inteligente, un hombre bastante mediático, un hombre que sabía publicitarse, un hombre que sabía cómo mover a las perdón, ay güey, me mordí la lengua, a mover a las personas. Por acá me comentan: buenas tardes, caballero, es un deleite verle, qué bien se ve hoy. No, hombre, ¿cuál bien? Estoy todo... Parece que cuando venía en el metro saqué la cabeza por la ventana. Vengo bien despeinado. A eso súmenle de que me siento todavía un poco mal de salud, pero bueno. Seguimos, porque si no pierdo el hilo. Anton Szador Lavey vende muy bien el concepto. ¿Y qué es lo que vende? De cierto modo te vende lo que es el morbo. No, bueno, morbo en diferentes. Él vendía el morbo del ocultismo, de lo oscuro, de lo perverso, de lo malvado. Pero por otro lado vendía el morbo sexual. Él en muchas ocasiones, de hecho pueden entrar en YouTube y por ahí, bueno, lo van a encontrar obviamente censurado el video. Pero él cuando hacía sus supuestas ceremonias o misas, él llegó a hacer misas, por ejemplo, de bautizos, es decir, de niños, ceremonias de bodas, bajo un ritual que él denominaba satánico o con la bendición de Satán. Pero ahorita vamos a platicar de eso, que está bastante interesante. Anton Szador Lavey, cuando funda la iglesia de Satanás, la Church of Satan, pues obviamente uno cuando escucha hablar de esto, lo primero que te pasa por la cabeza es de que si es la iglesia de Satanás, la Church of Satan, a quien vas a adorar es a Satanás, ¿no? Por obviedad, como la iglesia que está en Argentina, que es un templo bastante pachecote, no sé si lo hayan visto por ahí, o como hay un lugar también en Estados Unidos que es de principios de los 70, si no me equivoco, que se llama el ancestral templo de Leng o de Leg, donde ahí ellos adoran a diferentes entidades demoníacas como Lucifer, Astador, Belial, Leviatán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se diferencia la Church of Satan de todas esas? ¿Llegaron a ver la serie Sabrina? Que terminó hace... No la de los 90, sino la de apenas. En la escuela de brujos, y de hecho ellos lo dicen así abiertamente, que ellos adoran al Señor Oscuro, y por decir el Señor Oscuro se definía como Lucifer. En medio de la escuela hay una estatua que causaría polémica hace un par de años en Estados Unidos, una estatua de el Baphomet, y con unos niños evocando a aquello que aparece en el Evangelio, si no me equivoco, de Mateo, cuando el maestro Yeshua está dando un sermón y se acerca a unos niños y los apóstoles tratan de decirle a los chamacos así como que órale, no estén aquí enchinchando, váyanse para allá. Y la respuesta del maestro Yeshua es: dejad que los niños vengan a mí. Bueno, esa estatua, si han tenido oportunidad de verla, esa estatua fue muy famosa y de hecho durante la filmación de esta serie Sabrina, no es una iglesia, es un templo más bien, se define como tal, como un templo de adoradores del diablo, de Satanás, tal cual, como una entidad maligna. Trataron de demandar a Netflix y a la casa productora porque estaban haciendo uso de la misma estatua que ellos tenían, supuestamente los derechos, ¿no? Derechos sobre la imagen, sobre la figura, etcétera. Pero bueno, ¿por qué les comento esto? ¿A qué viene a colación? Bueno, la Church of Satan que funda Anton Szador Lavey en 1966 no adora al diablo, y eso lo fundamenta desde un inicio. Al decir que ellos no creen en un Dios, que no creen en un demonio, no creen en un cielo, no creen en un infierno. Incluso Anton Szador Lavey en muchas entrevistas dice es que no necesitas a un infierno porque el infierno está aquí en la tierra. Y sí, la verdad es que basta comprender la televisión y ver las noticias para darse cuenta que sí, que el infierno está aquí en la tierra. Pero entonces, ¿por qué llamarlo la Church of Satan? Bueno, como les había dicho, Anton Szador Lavey era una mente maestra de la manipulación y también una mente maestra maquiavélica de estas cuestiones mediáticas y de la publicidad. Él sabía
que si quería fundar un movimiento religioso o de culto, él sabía que tenía que hacer revuelo, no simplemente decir, mira, pues fíjate que Dios no existe y que el diablo tampoco, y te queda así como que, oye, pero si desde los anales de la historia el ser humano ha adorado a dioses, a entidades, mayas, aztecas, egipcios, fenicios, romanos, griegos, todas las culturas de la humanidad han adorado a dioses, a seres superiores a nosotros, tratando de encontrar una explicación, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y Anton Szador la ve y dice, no, es que no tienes por qué rendirle culto a estas entidades, tienes que adorar o rendirle culto a tu propia persona. Esto quiere decir que tu cuerpo es un templo y que tú mismo debes de ser tu mismo Dios. Y cuando lo entiendes de esa forma, se liberan ciertas cuestiones, sobre todo, ojo, se libera sobre todo la cuestión sexual, donde la Bey lo explota al máximo. Como les decía, cuando ocurrían estas ceremonias de casamiento, de bautizo de los niños, etcétera, había muchos hombres y muchas mujeres cubiertos con máscaras de diferentes animales. Por ejemplo, un toro, un caballo. No, híjole, qué mala onda que no puedo entrar ahorita al celular. Pero si no me equivoco, creo que si entran a la página de la Church of Satan, espero que todavía esté la imagen, que es la del flyer de este programa, donde se veía a Anton Szador LaVey con una espada, y a su alrededor, la imagen que yo recuerdo, la fotografía, eran 3 personas de cada lado, y cada uno de ellos traía una máscara, una careta de un animal diferente, un puerco, un buey, no recuerdo, pero eran varios. Bueno, toda esta cuestión era parte de la parafernalia de Anton Szador LaVey. O sea, lo que les decía, para el moro. Por acá me comenta Rosemary. Rosemary, ¿a qué me suena Rosemary? Al meme de... ya sabes qué, Mary Jane. Hola, buenas tardes. Aquí ya oyendo el programa, pero no me gusta cómo se ve con el cabello suelto. A mi estilista tampoco, yo te aseguro que me va a decir hasta lo que voy a morir mañana cuando me vea. Bueno, continuamos. Anton Szador LaVey hace toda esta cuestión. De hecho, por acá tengo unas fotos. Y la gente que lo empieza a visitar para subirse al tren del mame, para ganar también cierta identidad, porque en aquel tiempo el visitar la Black House, el hacerte cuate de Anton Szador LaVey, te daba cierto prestigio, por así llamarlo, te daba cierto estatus. Miren, este personaje es un rockero, no me acuerdo ahorita el nombre de este personaje, ahí está la foto y se ve chido, ¿ok? Muchas personas importantes de la época lo visitaron y esta es una joya de foto. Si decían que la señora era bruja en vida, y yo sinceramente les puedo asegurar que me enteré por muchas personas que esta señora, la neta, sí era bruja, sí era clienta de Catemaco, sí era una mujer que sabía muchas cosas, me refiero al ocultismo, y aquí la tenemos. La mismísima Irma Serrano con Anton Szador LaVey. Obviamente Irma Serrano en sus tiempos mozos, que era un cuerazo la mujer y que levantaba más de una mirada en la calle. Irma Serrano fue una mujer bastante cercana de Anton Szador LaVey, cercana de que cada cierto tiempo iba, lo visitaba, cenaban, comían juntos, hacían otras cosillas que ya ustedes se imaginarán que. Y entre las últimas personalidades que se tomaron una fotografía y que lo conocieron en vida a Anton Szador LaVey fue nada más y nada menos que el señor Brian Warner, mejor conocido en la industria como Sir Marilyn Manson. De hecho, la anécdota cuenta que cuando Marilyn Manson, así como lo están viendo, vean la foto, sin maquillaje, sin toda esa parafernalia. De hecho, cuando se tomó esta foto, Marilyn Manson no tenía mucho de haber lanzado el disco de Anticristo Superestrella, Antichrist Superstar, por ahí de los 1996, 1997, algo así. Bueno,
¿Qué es lo que sucede cuando Brian Warner, alias Marilyn Manson, visita a Anton Sador LaVey? Obviamente Marilyn Manson ya hacía mofa el satanismo, de adorar a Satán en sus letras, en toda esta cuestión que era muy el quemar Biblias en el escenario, en todo este rollo, ¿no? Pues resulta que Anton Sador LaVey lo vuelve no solamente miembro de la Church of Satan, sino que también, entre comillas, lo condecora o le da un nombramiento como una especie, para que nos vayamos, sí, para que lo entendamos, una especie como de obispo. Es decir, un cargo en la Iglesia Católica, el obispo es un cargo muy, muy importante. En el caso de la Church of Satan, el que te nombren de esa forma también es un cargo muy, muy importante. Y era tan importante que incluso el señor Brian Warner, Marilyn Manson, en el momento en el que él quisiera, en ese tiempo, él podría oficiar matrimonios o llevar a cabo misas o ceremonias, porque él ya contaba con el permiso y contaba, entre comillas, con la bendición del también llamado Papa Negro, el buen Anton Sador LaVey, algo a lo que por muchos años se le preguntó a Marilyn Manson en diversas entrevistas, y últimamente cuando él cambia totalmente no solamente la forma de hacer su música, sino también las letras se vuelven más radicales en el sentido social, ya no tanto religioso. Él mismo dice que nunca tuvo las intenciones de llevar a cabo ninguna misa, ningún culto, ni nada, que el hecho de haber conocido a Anton Sador LaVey fue una cuestión de su publicista, que prácticamente le dijo, oye, pues es que este cuate fue muy importante en los 70s, en los 80s, en los 90s, tómate una foto, ve a revuelo, va a ayudarte mucho con la carrera, que la gente que siga teniendo miedo, piensen que realmente eres satánico, todo este rollo, a lo que Marilyn Manson pues sí hizo caso. Pero como les comento, fue totalmente una cuestión mediática. De hecho, entre las personalidades que fueron duramente criticadas en la época tenemos, por ejemplo, a Roman Polanski, ese director que por cierto no puede pisar ciertos países porque en el momento en que baje del avión me lo van a meter al tanque por un problema que tuvo hace unos años de abuso a menores y todo este rollo. Que ese punto de abuso a menores también lo vamos a tocar un poquito más adelante, hablando de las bases de la Church of Satan, porque yo lo considero también bastante importante mencionarlo. Hay una cantidad de desinformación que abunda en la red a tantísimos años después de que fue fundada la Church of Satan. Incluso si ustedes se dan a la tarea de conseguir, de comprar, de que les presten el libro de la Biblia satánica, se van a dar cuenta que no tiene nada de lo extraordinario. Se van a encontrar con casi 160 páginas que en ningún momento les van a decir cómo vender el alma al diablo, cómo hacer un pacto con el diablo, cómo renegar de Dios, cómo cometer apostasía. Nada de eso se lo van a encontrar. Es decir, no es uno de esos grimorios de los cuales muchas veces hemos hablado aquí en el programa, nada que ver. Esta Biblia satánica escrita por Anton Sador LaVey es totalmente diferente. ¿Por qué? Por lo que les había comentado, en primer lugar porque no adoran a una entidad demoníaca denominada Satán. El satanismo para ellos simplemente es como la palabra lo indica, Satán quiere decir adversario, alguien que está en contra de algo. Entonces Anton Sador LaVey, cuando funda la iglesia de Satanás y nombra a Satanás como su ícono, por así llamarlo, es simplemente el adversario a las otras religiones, no nada más el adversario a la religión católica, sino también al cristianismo, al musulmanismo, al pentecostés, al anglicano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas bases hay que entenderlas porque son bastante importantes. De hecho, en palabras de Anton Sador LaVey decía lo siguiente, antes de que nos vayamos al corte: el satanismo es una religión de elitismo y darwinismo social que busca restablecer el dominio del capaz sobre el idiota, justicia rápida sobre la injusticia, y aboga por un completo rechazo del igualitarismo como un mito que ha incapacitado el avance de la especie humana durante los últimos 2000 años. Ahí nomás, o sea, para que vean que el señor tenía ideas muy extrañas, sí, pero hay otras con las que yo sinceramente, después de muchos años, la verdad, las comparto. Ahí se los dejo, por ahí decían, se los dejo al costo. ¿Y qué les parece si nos vamos con otra rolita? Ya es la media. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de esta emblemática banda del... creo que sí es black metal, creo que sí entra en la categoría de... es entre death, sí, es más un poquito como death metal.
Satyricon, que se ha presentado también en algunas ocasiones aquí en el Circo Volador, y esto es de Pentagram. ¿De Pentagram qué? Perdón, no alcancé a escribir todo el nombre de la canción. Ahorita que regresemos les doy el nombre de la canción completo. Esto es Veritas de Universus. No se me muevan de donde están.
Ok, ya regresamos. Me tardé porque fuimos a poner el garrafón, porque miren, agüita sana. Por acá me escribe mi buen, Sebastián. Es una gran ironía que Anton LaVey aborrecía con todo su ser tanto el rock como al heavy metal. Pues sí, es ironía, pero pues ahí tenemos al buen Brian Warner, alias Marilyn Manson, posando. Es que es todo mediático, la verdad es que es como les comentaba. Anton Sador LaVey era un personaje que supo de dónde agarrarse, de dónde jalar publicidad, de dónde agarrar adeptos. Por acá, me comenta el buen Alejandro Polanco. Buenas tardes, ¿qué pasó? Mi máquina crack, artista inigualable, number one. ¿Qué? Toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky. ¿Qué es shaky? A ver si me quiere escribir qué es chingos es shaky. Mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe, ¿cómo le va? Aquí estamos en la oficina escuchando a varios de los marketing, los de operación y los del área de 100 topitos que te mandan saludar. ¡Ah, caray! Bueno, pues yo les mando también les mando mis bendiciones allá a todos tus compañeros del marketing. Muchísimas gracias por estar escuchando el programa y espero que el tema de hoy sea de su interés, y si no, ya saben, estamos abiertos a dudas, comentarios y sugerencias. Bueno, ya nos aventamos medio programa platicando de los orígenes de la Church of Satan, un poquito de qué onda con este rollo, pero ¿cuáles son las bases? Las bases con las que fue establecida o las reglas de la Church of Satan. Bueno, la primordial, y creo que es la más importante hablando de la Church of Satan. Número 1, y esto es, esto que les voy a comentar a continuación, se llama las 9 reglas satánicas para la tierra que aparecen en la Biblia satánica, y con lo cual entonces Sador LaVey va o hace conocer al mundo que se funda en la iglesia. Número 1. Satán, para nosotros, no es un dios ni tampoco un ser pensante, sino simplemente una imagen simbólica de la fuerza que controla y mantiene el equilibrio en todo el universo. Vivir como satanista quiere decir entonces vivir según las reglas de la naturaleza, buscando satisfacción material, emocional e intelectual, y ya después le agregaría sexual. Número 2. Disfrutar la vida lo más intensamente posible, pero de una manera responsable, es decir, ser bondadoso con los que nos ayudan, pero también implacable con nuestros enemigos. Perdón, me salté, sí, me salté uno, perdón. Número 3. Desarrollar al máximo las habilidades personales. Siguiente. Toda persona debe aceptar las consecuencias de sus acciones. Solo se debe ayudar a los que realmente lo merezcan. Los parásitos sociales deben de ser abandonados a su propia suerte y los criminales deben de ser castigados con la misma severidad con la que perjudicaron a sus víctimas. Tomando en cuenta que Anton Sador LaVey era un fiel partidario de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, y también de la pena de muerte. Él estaba a favor de la pena de muerte, la pena capital en Estados Unidos. Este punto me encanta, el punto número 6. Respetar a los animales y matarlos solo en caso de defensa propia o para usarlos como alimento. LaVey era un acérrimo amante de los animales. Él mismo lo contaba que en algún momento de su vida él trabajó en un circo. Por ahí se echaba mucho el taco de que había sido domador de leones y tigres, etcétera. No lo sabemos, pero él amaba muchísimo a los animales, perros, gatos, cuervos, etcétera, etcétera. Por eso es que él decide ponerlo dentro de las 9 reglas satánicas para vivir en la tierra. Siguiente. Perdón, se me fue acá No hay nada sobrenatural. El universo entero consta solamente de materia y energía, pero existen fenómenos y tipos de energía que la ciencia moderna no ha podido aún explicar y que forman el fundamento de la auténtica magia satánica. Este es un punto bastante interesante dentro de lo que es el credo de la Church of Satan.
a lo que LaVey llamaba la magia satánica. No estamos hablando de merjurjes, de fogatas, no, la magia satánica. De hecho, estaría interesante hacer un programa nada más de este rollo. Ahora, siguiente. Al ser el satanismo una filosofía extremadamente individualista, se deduce que un satanista debe de juzgar a otras personas solo en base a sus virtudes y defectos de carácter personales, pero nunca en base a su raza, nacionalidad, estado de salud, sexo o la religión de sus antepasados. Esto lo deja bien en claro Anton Szador LaVey, porque en algún momento, antes de que se completara o de que él añadiera estas reglas satánicas para vivir en la Tierra, la Church of Satan había sido vinculada con nada más y nada menos que con el KKK, es decir, con el Ku Klux Klan. Entonces, Anton Szador LaVey deja bien en claro que nada que ver. O sea, esos tipos allá, nosotros acá, la Church of Satan te acepta si eres chino, si eres de color, si eres latino, si eres hispano, si eres americano, etcétera, etcétera. Siguiente, y la última. Los satanistas respetamos las leyes de los países en que vivimos siempre y cuando éstas no atenten contra las libertades personales y rechazamos cualquier tipo de conducta criminal o asocial. Esto también es un punto bastante importante porque hubo un bombardeo mediático con la iglesia, la Church of Satan, donde decían que pues, la gente que le entraba ahí, que era miembro, era criminal, era de lo peor, etcétera. Entonces él también se desvincula de todo esto. Y es tan importante este punto, el punto número 9 de los 9 puntos satánicos para coexistir. Bueno, es que depende de la traducción que utilicen. ¿Por qué es tan importante? Bueno, ustedes recuerdan que pasó a principios de los 2000 cuando Estados Unidos invade Afganistán y después Irak con toda esta cuestión de el complot o entre comillas ataque de las Torres Gemelas. Pues resulta que la gente ya no se quería enlistar en el ejército por obvias razones, no querían ser carne de cañón. El tío Sam no tenía tantos adeptos como él pensaba, como le hubiera gustado, como tuvo durante la guerra de Vietnam, durante la guerra de Corea e incluso a principios de los 90 con la guerra del Golfo Pérsico. ¿Qué es lo que hace el tío Sam? ¿Qué es lo que hace la Army? ¿Y qué es lo que hace la Fuerza Aérea? Lo que hacen los Marines, etcétera, etcétera. Abren al mundo la cuestión religiosa para que te enlistes en el ejército. De hecho, este tema estará... Ahorita que acabemos el programa le voy a mandar un inbox a mi queridísimo maestro, el animal oscuro, porque esta es una cuestión bien chida, el hablar de cómo la religión y las Fuerzas Armadas norteamericanas van de la mano. En un lado te dan un M16, una R15, y en la otra mano te dan la Biblia y te dicen, güey, haz patria, de una forma o de otra. En el caso de lo que sucede a principios de los 2000, cuando es la invasión a Afganistán y después a Irak, pues no tienen suficientes fuerzas para mandar al frente, carne de cañón, vamos a decirlo abiertamente. Y entonces las Fuerzas Armadas dicen, oye, aquí no discriminamos a nadie. Tú seas cristiano, católico, mormón, hindú, etcétera, etcétera. Y entre esos, etcétera, etcétera, estaba el satanista. Eres bienvenido a enlistarte. No vas a ser estigmatizado porque eres satanista. E incluso te vamos a dar el plus de que lleves a cabo es que no sé cómo decirlo, que profeses abiertamente sin esconderte tu religión. Si quieres tener ahí un póster del diablo y a las 6 de la mañana tú te levantas y le rezas, eres libre de hacerlo, nadie te va a decir que no. Y eso levanta bastante, engrosa bastante las Fuerzas Armadas de los Marines, el Army, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Bastante interesante, o sea, imagínense, estamos hablando que esto, Anton Szador LaVey pone las bases más de 40 años atrás,
y fueron utilizadas 40 años después por el mismo gobierno, no por la Church of Satan. Bueno, otra de las cuestiones con la que fue fundada la Church of Satan fueron las famosísimas, yo creo que muchos de ustedes ya las han escuchado o han hablado de ellas. Se llama las 9 declaraciones satánicas. Número 1. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Llámese complacencia en el ámbito personal, profesional, sexual, laboral y personal. Creo que ahí dije personal. Bueno. Número 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Este punto es bastante... ataca bien canijo a la cuestión eclesiástica. Número 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. ¿A qué se refiere con autoengaño hipócrita? Y en palabras de Anton LaVey, básicamente esta cuestión de que los católicos cometen un pecado y no pasa nada. Simplemente vas el domingo, te confiesas, acúseme padre, ¿por qué pecado? Dime tus pecados, hijo. No, pues es que ayer robé una micro y en el robo pues un cuate se puso sabroso, le metí un plomazo y lo maté. Ay, hijo, Dios mío, eso es muy fuerte, híjole, es casi imperdonable, pero no te preocupes. Vas a rezar 50 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, me vas a prender 5 veladoras allá, me vas a dejar una lana en las limosnas y cuando salgas de aquí tus pecados están perdonados. A eso se refería Anton LaVey con este punto. Siguiente. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. La contestación a una también que aparece en la Biblia de ama a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Ahí se los dejo también al costo y de tarea. Siguiente. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. También aparece en los evangelios y lo diría el maestro Yeshua hace más de 2000 años, cuando decía, si alguien te abofetea en la mejilla izquierda, en lugar de regresar la bofetada, pon tu mejilla derecha. Siguiente. Satán representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Básicamente, y lo voy a decir así bien mexicano, Satán representa responsabilidad con el responsable, en lugar de preocuparse por la gente pendeja que no sabe si picha, cacha o batea, y de todo quiere responsabilizar a los demás, menos a sí mismo. 7. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causas de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Y sí, déjenme decirles que en este caso le doy toda la razón al señor Anton LaVey. Siguiente. Satán representa todos los llamados, entre comillas, pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Este punto tiene mucho que ver con algo que un personaje hace muchos años, bueno, casi 100 años, si no me equivoco, apuntaría y diría, ustedes recuerdan al buen Aleister Crowley, donde decía que hay ciertas leyes naturales que deberían obedecer al ser humano, y una de ellas decía que tienes que buscar tu propia complacencia. Esta es de hecho algo se dice, esta es una nueva ley que les doy, que la complacencia está en ti, está en tu carne, y que queremos o que entendemos o queremos dar a entender con esto de que está en tu propia carne. Puede ser el intelecto, pero también puede ser algo obviamente físico, carnal, sexual. Por acá me dice el buen Alejandro Polanco: ¿a qué cree que la gente tenga esa percepción negativa de la iglesia del padrino desde su punto de vista personal, gran maestre? No me digas así, güey. Pues es que de entrada, desde que dices la Church of Satan, es decir, desde que dices la iglesia de Satanás, obviamente todos te van a torcer la cabeza como el pescuezo como pavo en Día de Gracias o como película El Exorcista. El simple hecho de que tú digas Satanás, te tachan de esto. Pero no
le dan una ojeada a lo que ahorita estoy comentando con ustedes, que la verdad es que si lo llegas a pensar, y no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que estoy de acuerdo con ciertas cuestiones que Anton Sador LaVey, con los pilares, las columnas con las que él instituyó la Church of Satan, que no suenan tan locas como mucha gente que conozco, que supuestamente sí es satanista y que no le han dado una ojeada a lo que realmente creen. Creo que eso se debe de que la gente tenga esa percepción negativa. Creo que ya cuando te sientas con una persona a platicar, a dialogar, y le dices, mira, la Church of Satan es esto, y creen en esto, y esto, posiblemente esa gente todavía va a estar contrariada con la Church of Satan, pero por lo menos los va a bajar de que sacrifican animales el 31 de octubre o el 1 de noviembre, de que hacen sacrificios de bebés o sacrificios de vírgenes a esta entidad diabólica o demoníaca, o que le tienes que vender tu alma al diablo para pertenecer al Church of Satan. Creo que con eso espero que haya podido contestar tu pregunta, mi queridísimo Alejandro Polanco. Si no, ya sabes, hay retroalimentación. Siguiente. Satán representa... perdón. Y híjole, de hecho hay que mandar a hacer camisetas porque me encanta esta. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Está buenísima y es la verdad. ¿Qué hubiera sido de la iglesia católica, apostólica romana por ahí en en la Edad Media? Si no hubiese vendido pedacitos de cielo en la tierra, si no hubiese vendido estos perdones a lo que Lutero hizo el frente y decir, es que no puede ser posible que estés vendiendo unos pergaminos donde dices que cuando esta persona muera, tiene su metro cuadrado allá arriba en el cielo. Esta declaración satánica está buenísima. Y de hecho, pues ya nos está comiendo el tiempo. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque todavía queda en el aire lo que son los 9 pecados satánicos para la tierra. Y son bastante interesantes y todavía queda hablar qué es lo que sucede, qué es lo que pasó con la Church of Satan después de que Anton Sador LaVey abandona este plano, que sus últimas palabras fueron, supuestamente, solamente lamento todas aquellas ocasiones que fui demasiado bueno con la gente. Y después entregó el equipo el buen Anton Sador LaVey. ¿Qué les parece si nos lanzamos a una segunda parte? Porque está bastante interesante el tema. Y también para hacer esta retroalimentación entre qué les pareció el programa. Si habían escuchado hablar anteriormente de la Church of Satan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué onda con este satanismo lavellano, etcétera, etcétera. Los voy a dejar con 2 puntos. El primero, esta última canción de esta banda de black metal llamada Dark Funeral, y la rola se llama Open the Gates. Ya se imaginarán ustedes qué puertas. Y también los dejo en compañía del siguiente programa, Arcadia Libre. Pueden escuchar la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche. Ya saben, esta transmisión del programa va a estar en unos minutillos en la nube. En iBooks, también el podcast en estos días también va a estar trepado. Y voy a hacer lo posible entre mañana y pasado mañana subir este programa ahí a mi canal de YouTube, que los invito cordialmente a que se suscriban como Veritas Day Universo. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención, sus dudas, comentarios, sugerencias, chascarrillos de mi queridísimo Alejandro Polanco, que hizo aquí en vivo. Muchísimas gracias, los dejo. Ya saben, larga vida y prosperidad. Les mando un abrazo del mundo. Cuídense mucho.